aquí llueve poco. Tampoco o casi nada. Tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras, de esas que allí llaman pasajos de agua, que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas. ¡Ay, Lubina! Que es igualito que aquí. Llueve poco o casi nada. Aquí la tierra también se chupa todo el agua y se queda con su vegetación ralita, ralita. Como si así fuera. ¿De dónde habrán sacado esta historia? Por cualquier lado que se le mire. Lo que doña Rosa está viendo es la representación de Lubina, basada en el cuento del mismo nombre que forma parte del libro titulado El llano en llamas, escrito por Juan Rulfo. Vamos a conocer algunos datos de este autor a través de dos diferentes biografías donde se relatan aspectos de su vida. Al hablar de la llamada nueva novela mexicana, que se inicia con el rompimiento de la novela revolucionaria, es necesario citar la obra de Juan Rulfo, uno de los escritores mexicanos más destacados de las letras de Hispanoamérica, autor del Llano en Llamas y Pedro Páramo, obras que han sido piedra de toque en nuestra literatura. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno es el nombre completo de Juan Rulfo, quien nació el 16 de mayo de 1918 en Apulco, Jalisco. En San Gabriel, Jalisco, cursó sus primeros estudios. A la edad de 6 años, queda huérfano de padre, quien fue asesinado por unos gavilleros. 2 años más tarde, fallece su madre. Durante su infancia, México vive la Guerra de los Cristeros, suceso que queda grabado en Juan Rulfo. El gusto por la lectura comienza desde los 10 años. A raíz de la guerra, el cura del pueblo deja en manos de la abuela de Rulfo la biblioteca del curato. Rulfo comienza a leer a Alejandro Dumas, a Víctor Hugo y otros. En la revista Pan de Guadalajara, dirigida por Antonio Latorre y Juan José Arreola, este último, amigo de Rulfo desde la infancia, aparece publicada su obra inicial. Después de los 16 años, se establece en la Ciudad de México. Asiste como oyente a cursos de Antonio Caso, Menéndez Samará y González Peña. En el Café de Mascarones comienza a leer a Corolento, a Andreyev, a Hansum, a Ibsen y por supuesto a los contemporáneos. En la revista América publica 3 cuentos del Llano en Llamas. De 1952 a 1954, Rulfo es becario del Centro Mexicano de Escritores. En ese lapso escribe Los Murmullos, primer título de Pedro Páramo. En 1953 publica El Llano en Llamas, libro de cuentos, y en 1955 Pedro Páramo, su obra cumbre. En 1970 recibe el Premio Nacional de Letras y en 1980 es objeto de un homenaje nacional. Un ejemplo de su obra es Lubina, cuento publicado en El Llano en Llamas. Por palabras del propio autor, fue el germen para la realización de su obra más sobresaliente. Al escribir Lubina, se produjo el contacto de sus ideas con la ejecución literaria. Lubina le da la atmósfera y el ambiente donde se desarrollaría Pedro Páramo. Lubina es la descripción de un profesor que ha ido a un pueblo desértico, abandonado y casi fantasmal. Qué interesante la vida de Juan Rulfo, jalisciense. Estamos muy lejos de ser paisanos, yo soy hidalguense. De todas formas, esas fotos de su vida me traen recuerdos. Por cierto que por ahí andan guardados mis recuerdos, voy por ellos. En esta foto estamos mis hermanos y yo de niños, jugando en la camioneta destartalada de mi padre. Uy, todos íbamos bien empolvados. Y ese camino era pura terracería. Por ahí sacaban las cosechas y la mercancía que se producía en los pueblos de más adelante.
Llueve poco. Ay, caray. Aquí está mi papá con el presidente municipal, don Antonio Pérez. Hasta parecía revolucionario con sus bigotes. ¡Cuántos recuerdos! Cosas tan importantes que uno vive y que sería bueno que nuestros nietos conocieran. No sería mala idea. Yo podría escribir sobre mi vida. ¿Por qué no? Una persona puede escribir en forma más detallada y amena sobre su propia vida en una autobiografía, como lo hace el mismo Juan Rulfo. Pasajos de agua. Me es muy difícil decir cómo nació Pedro Páramo. Una cosa intuitiva y un producto puramente de la imaginación. Adquirió vida propia hasta que logró separarse del autor y tomar su propio camino. Lo único que hice fue seguirlo. En ningún momento lo forcé, no intervine yo. Yo quise que fuera un hombre ya muerto el que lo contara. Originalmente Susana San Juan estaba muerta y desde la tumba repasaba su vida. Ahí entre las tumbas se establecieron sus relaciones con los demás personajes que también habían muerto. Debo decir que mi primera novela estaba escrita en secuencias, pero advertí que la vida no es una secuencia. Pueden pasar los años sin que nada ocurra y de pronto se desencadena una multitud de hechos. A cualquier hombre no le suceden cosas de manera constante y no pretendí contar una historia con hechos muy espaciados, rompiendo el tiempo y el espacio. Desgraciadamente yo no tuve quien me contara cuentos. En nuestro pueblo la gente es cerrada. Sí, completamente uno es extranjero ahí. Ellos hablan el lenguaje del siglo XVI. De todas maneras no he retratado ese lenguaje. Lo he traspuesto e inventado a veces. Más bien diría que traté de recuperarlo. Pero esto no es original. Es nada más lo que hacen ellos. Sucede que es difícil entrar en esos mundos suyos de la palabra porque son pueblos herméticos. Creo que la infancia es lo más permanente en el hombre. Llevo conmigo ciertos recuerdos de los pueblos que conocí, pero no son bien firmes. Lo que me molesta lo olvido. Por olvidar ciertas cosas he perdido la memoria. La memoria es una cosa muy rara. No recuerdo lo que hice ayer, pero en cambio recuerdo perfectamente lo que hice cuando tenía 2 años. El recuerdo me viene por la luz, por cierto aire, por cierta atmósfera. El cielo azul me remonta a los cielos de mi infancia, al aire, a la lluvia, allá en San Gabriel. Mi abuelo murió cuando yo tenía 4 años, tenía 6 cuando asesinaron a mi padre, porque después de la revolución quedaron muchas gavillas. Él regresaba de una gira cuando fue asaltado y muerto por los gavilleros. Tenía 33 años. Mi madre murió 4 años después. Entre tanto mataron a 2 hermanos de mi padre. Luego casi enseguida murió mi abuelo paterno. Murió de tristeza porque al que más quería era a mi padre, su hijo mayor. Otro tío mío murió ahogado en un naufragio y así, de 1922 a 1930, solo conocí la muerte. El pueblo es un pueblo grande. Está en una barranca precisamente para que la gente pudiera ver a los bandoleros desde que aparecían por los caminos, desde que se aproximaban por el llano. Es un llano grande. Ese es el llano en llamas. En mi caso personal tengo la característica de eliminarme de la historia. Nunca cuento un cuento en que haya experiencias personales o que haya algo autobiográfico o que yo ya haya visto o oído. Siempre tengo que imaginarlo y recrearlo. Si acaso hay un punto de apoyo, en 4 meses escribí Pedro Páramo y tuve que quitarle 100 páginas.
En una noche escribía un cuento, traía un gran vuelo, pero me cortaron las alas. Ahora algo madura, algo se forma y necesito un poco de paz y de silencio para reanudar mi trabajo. Espero la magia de otras noches porque soy un tecolote. Todo lo hago de noche. La música va en compañía de la literatura. Oigo 4 o 5 horas diarias de música. Asocio la lectura a la música. Me gusta particularmente la música de la Edad Media, del Renacimiento y del Barroco. He llevado una vida normal, una vida familiar, procurando que mis hijos tuvieran educación y que lograran lo que ellos quieran. Eso ha sido para mí más importante que conseguir logros personales. Escribir me produce una angustia tremenda. El papel en blanco es una cosa terrible. Lo lleno lo más pronto posible. Cuando se han llenado varias hojas, las que siguen ya parecen menos blancas y comienza la alegría, el hermoso momento de escribir. Allá llueve poco. Esta es la abuela Rosario con su vestido de fiesta. ¿Qué estaría pensando cuando le tomaron la foto? Cuenta mi madre que era bien alegre y tremenda. Dice que sabía hacer muchas cosas, como preparar ungüentos medicinales con hierbas que ella misma recolectaba en el campo. ¿Cómo me gustaría saber más sobre lo que vivió la abuela Rosario, lo que sentía y pensaba? Yo por lo pronto voy a escribir cómo vivo en esta época. Se sabe de la vida de mujeres y hombres de diferentes periodos históricos, gracias a las biografías que conocemos de ellos. Documentos que son de gran importancia para la humanidad, pues revelan y testifican formas de vida de diversas épocas sociales.